Una mansión imponente a las afueras de la ciudad ocultaba más que lujos, guardaba el eco del odio y una verdad que ardía en silencio. Doña Mercedes, una madre marcada por el fuego y la traición, no imaginaba que su destino cambiaría gracias a los ojos humildes de quien todo lo vio, su empleada Lucía. La noche caía sobre la mansión Ortega con un silencio elegante y falso, de esos que esconden tormentas detrás de los ventanales. El aire olía a perfume caro y a soledad. En el comedor principal, la mesa estaba dispuesta con una precisión casi teatral. Platos de porcelana fina, copas altas que reflejaban la luz cálida del candelabro, y un jarrón con lirios blancos que, a pesar de su belleza, parecían ajenos a la tensión que flotaba en el ambiente. Doña Mercedes, de 74 años, se sentó con lentitud en la cabecera, como lo había hecho toda su vida. Su rostro sereno, surcado por arrugas de dulzura, contrastaba con la dureza de su hija, Verónica, quien entró en la sala vestida de rojo, como si su sola presencia buscara dominar cada rincón del lugar. Lucía, la empleada, se movía silenciosa entre ambas, sirviendo el guiso con manos temblorosas, percibiendo algo en el aire que la hacía querer desaparecer. Verónica observó el plato frente a ella con una mueca de desprecio. Su voz cortó el silencio como una navaja. «Siempre lo mismo», dijo sin levantar la vista. «Siempre ese guiso de pobre que tanto te gusta, madre». Mercedes sonrió con paciencia, intentando que su tono de calma suavizara la herida. «El amor no se mide por los ingredientes, hija, sino por las manos que los preparan». Verónica soltó una carcajada seca que retumbó en las paredes doradas. «Amor», repitió con burla. «Amor es lo que nunca me diste. Lo que tú llamas cariño fueron años de sacrificios inútiles, de vivir encerrada en esta casa oliendo a fe y miseria». Lucía, parada a un costado, bajó la mirada. Sentía que estaba presenciando algo que no debía, pero no podía moverse. El reloj del comedor marcó las 8 con un sonido profundo que hizo eco en su pecho. Mercedes tomó el vaso de agua con delicadeza y, tras un pequeño suspiro, respondió: «Te di todo lo que tenía, Verónica. Tal vez no fueron joyas ni viajes, pero te di mi tiempo, mis noches sin dormir, mis manos gastadas por tu futuro». Verónica la interrumpió golpeando la mesa con la palma abierta. «¿Tu tiempo?», exclamó con rabia. «¿Sabes qué vale tu tiempo, madre? Nada. Pasaste la vida llorando a un hombre muerto y arrastrándome contigo a tu devoción absurda». Lucía dio un pequeño paso atrás, temiendo que algo peor se avecinaba. Doña Mercedes mantuvo la mirada fija en su hija, sin rencor, con esa serenidad que solo tienen quienes han aprendido a sufrir en silencio. «Tu padre era un hombre bueno», dijo despacio, «y tú lo olvidaste porque nunca aprendiste a amar sin recibir algo a cambio». Verónica se levantó de golpe. La silla chirrió contra el piso de mármol y su voz subió un tono que heló el corazón de Lucía. «No me hables de él», gritó. «Siempre lo pusiste por encima de mí, siempre lo adoraste más que a tu propia hija». Mercedes se incorporó lentamente, sus manos temblaban, pero su voz seguía firme. «Él te amaba, hija. Te amó con la misma ternura con la que me miraba, pero tu corazón se llenó de ambición antes de entender el valor del amor». Verónica dio un paso hacia ella, los tacones resonaron como martillos en el suelo. Lucía quiso intervenir, quiso decir algo, pero el miedo le ató la lengua. Doña Mercedes bajó la vista al plato, tomó una cucharada del guiso y la dejó a un lado. «Te hice tu comida favorita», dijo en voz baja, como si aún hubiera esperanza en ese gesto sencillo. Verónica la miró con desprecio, arrebató la olla del centro de la mesa y la lanzó al suelo. El sonido del metal contra el mármol resonó como un disparo. Lucía ahogó un grito. Verónica se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de su madre. «¿Sabes qué me diste realmente?», repitió con odio. «Miedo. Me diste miedo a vivir, miedo a querer, miedo a ser libre». Mercedes levantó los ojos llenos de lágrimas contenidas y dijo apenas un susurro: «No fue miedo, hija, fue protección». En ese instante la tensión se volvió insoportable.
El viento sopló con fuerza afuera y las cortinas se agitaron como sombras vivas. Verónica dio un paso atrás, respirando con dificultad, y Lucía se apresuró a recoger los pedazos del desastre en el suelo, intentando que el ruido de los platos no empeorara el ambiente. La madre y la hija se quedaron frente a frente, dos mujeres separadas por un abismo invisible. Doña Mercedes alzó la mano temblorosa como para acariciar a su hija, pero Verónica la apartó bruscamente. «No me toques», dijo. «No me soportas verme, ¿verdad?», le respondió Mercedes. «No, madre, lo que no soporto es ver en ti todo lo que no quiero ser», replicó Verónica, girando la cabeza con arrogancia. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era como ver a una flor marchitarse frente a un incendio. Mercedes respiró hondo, miró el crucifijo colgado en la pared y murmuró con voz quebrada: «Dios mío, dale luz a mi hija, porque mi amor ya no basta». Verónica soltó una sonrisa amarga y se dirigió a la puerta. «No necesito tu luz ni tus rezos, vieja. Lo que necesito es una vida que tú nunca supiste darme». Y salió dejando el eco de sus pasos retumbando en los pasillos de la mansión. Lucía permaneció inmóvil junto a la mesa, con los ojos húmedos, mientras doña Mercedes, sola, recogía el plato roto del suelo. En su rostro había dolor, pero también una fe silente que no se apagaba. En el aire flotaba la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir, una sombra que anunciaba el fuego que pronto lo cambiaría todo. Gracias por llegar hasta este momento de la historia. Sé que quizá estás pasando por algo difícil, y por eso quiero invitarte a dejar tu nombre en los comentarios. Te colocaré en mis oraciones, porque Dios sabe lo que hay en cada corazón, y nunca abandona a quien confía en Él. Suscríbete al canal para seguir conmigo este camino de fe, esperanza y justicia divina. Y continuemos con la historia. La madrugada siguiente amaneció con un silencio extraño en la mansión Ortega. Un silencio denso, casi pegajoso, que se metía por las rendijas y oprimía el aire como si las paredes mismas respiraran miedo. En la cocina, el olor a gas se mezclaba con el del café recién colado. Doña Mercedes, todavía con el rostro cansado por la discusión de la noche anterior, removía lentamente una olla de frijoles, un gesto mecánico que hacía desde hacía décadas, buscando en ese ritual cotidiano un poco de consuelo. Llevaba un rebozo gris sobre los hombros y su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba ver la palidez de su piel. El vapor que salía de la olla se mezclaba con la humedad del amanecer que entraba por la ventana entreabierta. De repente, el sonido de unos tacones sobre el mármol interrumpió la calma. Verónica apareció en el umbral con una copa de vino en la mano, a pesar de que el sol apenas despuntaba. Tenía el rostro demacrado y los ojos hinchados, pero su orgullo seguía intacto. «¿Otra vez lo mismo?», preguntó con un tono cargado de veneno, acercándose lentamente a su madre. Mercedes no levantó la vista. Siguió removiendo el guiso con la misma serenidad que usaba para rezar. «Es temprano, hija», dijo en voz baja. «Deberías descansar un poco». Verónica soltó una carcajada amarga que resonó en las paredes. «¿Descansar?», repitió. «¿Cómo voy a descansar si todo en esta casa me asfixia?». El sonido de la cuchara golpeando la olla se volvió más fuerte. Lucía, desde el pasillo, escuchaba sin atreverse a entrar. Sus manos apretaban el trapo de cocina y su corazón latía con fuerza. Verónica dio un paso más hacia su madre, dejando la cota sobre la mesa con un golpe seco. «¿Sabes? He estado pensando», continuó con voz temblorosa. «Esta mansión debería ser mía, no tuya. Tú ya viviste suficiente, vieja». Doña Mercedes dejó la cuchara y se giró despacio, mirándola con tristeza. «Esta casa es de la familia, hija. La construimos tu padre y yo con amor», respondió. Verónica alzó la voz. «Amor, amor, amor. Siempre hablas de amor, pero lo único que dejaste fue ruina y culpa. Yo merezco una vida distinta, una vida lejos de tu sombra». Mercedes trató de acercarse, pero Verónica retrocedió con un gesto de repulsión. «No te acerques», dijo con voz cortante. «Me das lástima». La madre bajó la mirada, pero en su pecho una oración se formaba en silencio. «Señor, no la abandones», murmuró para sí. Verónica golpeó la mesa con fuerza. El sonido retumbó como un trueno. «No te atrevas a rezar por mí», gritó. «No necesito tu Dios ni tus lágrimas». Lucía, al otro lado de la puerta, se tapó la boca para no soltar un sollozo. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable.
Mercedes intentó calmarla con voz suave. «Verónica, hija, estás herida. No hables así». Pero esa ternura solo encendió más la furia en el corazón de la mujer. «¿Herida?», repitió con sarcasmo. «¿Sabes qué me duele? Me duele haber nacido de ti». La frase atravesó a Mercedes como una daga. La cuchara cayó de sus manos y el guiso comenzó a hervir más fuerte, como si el fuego compartiera el enojo de la hija. Verónica se acercó a la estufa, el rostro deformado por la rabia. «Siempre con tus ollas, tus rezos y tus recuerdos. ¡Me enfermas!». Mercedes dio un paso atrás intentando mantener la calma. «Si estás cansada, hija, puedes irte, pero no maldigas tu hogar», susurró. Entonces Verónica, fuera de sí, gritó: «Este no es mi hogar, esta es tu prisión, y te quedarás aquí sola». De pronto, sin pensarlo, con un movimiento brusco y violento, empujó a su madre hacia la estufa encendida. El cuerpo de doña Mercedes chocó contra el borde metálico y perdió el equilibrio. El fuego lamió su rostro con un rugido cruel. Un grito desgarrador llenó la cocina, un sonido que parecía venir no solo del cuerpo, sino del alma. Lucía, horrorizada, entró corriendo, pero Verónica se giró de inmediato, los ojos desorbitados, la respiración agitada. «Si dices algo, la matanza será doble», escupió con una voz que no parecía humana. Lucía se quedó paralizada, las lágrimas corriendo por su rostro. Mercedes logró apartarse, llevando una mano temblorosa a la cara. El olor a piel quemada impregnó el aire. Verónica retrocedió un paso, observando la escena con frialdad, sin compasión. «Así aprenderás quién manda aquí», dijo en un susurro gélido antes de dar media vuelta y salir. La puerta se cerró de golpe dejando atrás el eco del dolor. Lucía cayó de rodillas junto a la anciana. Doña Mercedes apenas podía hablar, su voz era un hilo de aire entrecortado. «Hija, ¿por qué tanto odio?». Lucía tomó su mano, temblando, intentando sostenerla. «No se preocupe, señora, voy a buscar ayuda», susurró, pero Mercedes negó con un leve movimiento. No salgas, no quiero más maldad esta noche». Las lágrimas caían sobre el delantal de Lucía, mientras el fuego seguía ardiendo en la estufa, testigo mudo de la tragedia. El reloj marcó las 6:20. Afuera, los primeros rayos del sol pintaban el jardín, pero dentro de la mansión reinaba una oscuridad profunda. Doña Mercedes respiraba con dificultad, su cuerpo débil y su alma quebrada, pero en su mirada aún brillaba algo, una chispa de fe, una esperanza que ni el fuego pudo apagar. Lucía, al verla, entendió que había presenciado no solo un crimen, sino el comienzo de una prueba divina. Se arrodilló, cerró los ojos y oró con la voz temblorosa. «Señor, danos fuerza para soportar lo que viene». El aire olía a zumo y a destino. El sol apenas despuntaba detrás de las colinas cuando la mansión Ortega despertó con un silencio diferente, pesado, casi fúnebre. La noche anterior había dejado marcas que el amanecer no podía borrar. En la cocina, el aire aún olía a humo y a dolor. El fuego apagado mostraba un residuo oscuro sobre el metal, testigo mudo del horror. Doña Mercedes estaba recostada en una butaca, envuelta en una manta, con el rostro cubierto por gasas que apenas dejaban entrever las quemaduras que el fuego había dejado. Su respiración era lenta. Cada inhalación parecía una plegaria, un esfuerzo por seguir aquí. Lucía, con los ojos hinchados de tanto llorar, la observaba desde la distancia, sosteniendo una taza de té que se enfriaba entre sus manos. No había dormido. Desde el momento en que vio a Verónica empujar a su madre al fuego, algo en su alma se quebró. No era solo miedo, era también culpa, una culpa que la devoraba por dentro. Quiso hablar, quiso gritar la verdad, pero la amenaza de Verónica seguía repitiéndose en su cabeza como un eco maldito. «Si dices algo, te entierro viva». A media mañana, el sonido de los pasos firmes de Verónica resonó en el corredor. Entró en la cocina con un vestido impecable, el cabello suelto, como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. Llevaba en la mano una taza de café y en los labios una sonrisa helada. «Qué espectáculo tan patético», dijo al ver a su madre. «Te quemas por tu propia torpeza y ahora haces que la sirvienta te compadezca». Lucía apretó la taza con tanta fuerza que casi la rompió, pero se obligó a bajar la mirada. Mercedes levantó la cabeza lentamente. Su voz era débil pero firme. «No mientas, Verónica. Dijiste que me enseñarías quién manda, ¿recuerdas?». Verónica soltó una carcajada seca, casi histérica. «Estás delirando, vieja. El fuego te nubló la mente». Lucía dio un paso adelante, pero el miedo la frenó. Quiso decir: «Yo la vi», pero las palabras murieron en su garganta.
La tensión era tan densa que el aire parecía espesarse. Verónica se inclinó hacia su madre. Su sombra cubrió por completo la figura frágil de la anciana. «Escúchame bien», susurró con un tono venenoso. «Si vuelves a decir algo de lo que pasó, juro que terminarás peor que ayer». «¿Y tú?», volvió su mirada hacia Lucía. «Más te vale mantener la boca cerrada si no quieres perder más que tu trabajo». Lucía asintió con un leve temblor, el corazón golpeándole el pecho. Cuando Verónica salió del cuarto, el silencio volvió, pero ya no era solo tristeza, era miedo puro. Mercedes miró a Lucía y dijo con voz temblorosa: «No temas, hija, Dios ve todo, incluso lo que los hombres intentan esconder». Lucía se arrodilló junto a ella y empezó a llorar. «No puedo soportarlo, señora, no puedo verla así», decía entre sollozos, y Mercedes con dificultad le tomó la mano. «No llores, Lucía, el fuego no fue el final, solo la prueba». Sus ojos, a pesar del dolor, conservaban una chispa de esperanza. Afuera, los jardineros comenzaban su labor, y las risas de los empleados más jóvenes llegaban distantes, ignorantes de lo que había sucedido. En el interior, la mansión era una cárcel donde el miedo dictaba cada movimiento. Lucía intentó distraerse con las tareas del día, limpiar, cocinar, mantener el orden, pero cada rincón le recordaba la escena. Veía el borde de la estufa, la sombra de Verónica, el grito que aún resonaba. Por las noches escuchaba pasos en el pasillo y el leve crujir de la puerta de la señora. No dormía. La conciencia la atormentaba y el rostro de Mercedes, cubierto por vendas, se le aparecía cada vez que cerraba los ojos. Una tarde, mientras Lucía lavaba la ropa en el patio trasero, Verónica se le acercó con una sonrisa fingida. «Qué callada estás últimamente», le dijo con tono burlón. «¿Acaso la señora te prohibió hablar?» Lucía respondió apenas con un hilo de voz. «No, señora, solo cumplo con mi trabajo». Verónica la observó con una mezcla de desprecio y amenaza. «Más te vale seguir así». Y se alejó detrás de sí el aroma de su perfume caro, un olor que desde esa noche Lucía asoció con el miedo. En el interior, doña Mercedes rezaba. Cada oración era un refugio, una resistencia silenciosa. «Señor, no pido venganza, pido justicia», repetía, y Lucía, desde la puerta, la escuchaba en silencio, sintiendo que esas palabras también eran su salvación. Los días pasaban lentos, pesados, y las heridas de Mercedes comenzaban a cicatrizar, pero el alma de ambas seguía marcada. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Lucía se acercó con una bandeja. «Señora», dijo con timidez, si algún día no estoy, recuerde que la quiero como una madre». Mercedes le sonrió, con los ojos húmedos. «Y tú, Lucía, eres la hija que Dios me dio para recordarme que no todo está perdido». La empleada bajó la cabeza para ocultar el llanto. En ese momento un trueno estalló en el cielo y la puerta se abrió con violencia. Verónica apareció empapada, con el maquillaje corrido y los ojos desorbitados. «¿De qué hablan?», gritó, lanzando la sombrilla al suelo. «¿Ahora te robas mi lugar, sirvienta?». Lucía retrocedió asustada. Mercedes se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. «No te atrevas a humillarla», ordenó con una voz que resonó como una campana. Verónica la miró con furia contenida. «No puedes protegerla, madre. Ni siquiera pudiste protegerte a ti misma». Salió del cuarto dejando la puerta abierta, y el viento frío invadió la cocina. Lucía corrió a cerrarla, mientras Mercedes volvía a su asiento con lentitud. El sonido del trueno se apagó, pero el miedo quedó suspendido. Lucía, temblando, la miró y comprendió que el silencio sería su castigo y su carga. Afuera la tormenta rugía, pero dentro de la mansión, el verdadero infierno ya había comenzado. La mañana amaneció gris sobre la mansión Ortega. Un cielo opaco que parecía reflejar el peso que se respiraba dentro de la casa. Los pasillos estaban en penumbra, las cortinas cerradas y el eco de los pasos de Lucía se deslizaba como un susurro entre las paredes. En el cuarto principal, doña Mercedes permanecía sentada frente a un pequeño altar improvisado. Un crucifijo de madera, una vela medio consumida y una fotografía enmarcada de su difunto esposo, don Ernesto, que parecía mirarla con ternura desde otro tiempo. Su rostro, aún marcado por las heridas, se veía más tranquilo, pero su mirada cargaba un brillo melancólico, una mezcla de fe y resignación. Rezaba en voz baja, sus labios moviéndose con cadencia pausada. «Señor», decía, «no pido venganza, pido justicia». Su voz temblaba, no de odio, sino de esperanza. Detrás de la puerta, Lucía escuchaba en silencio.
Sentía que cada palabra de la señora era también una súplica por ella, por todas las almas que sufren en silencio. Desde aquella noche del incendio, no había pasado un solo día sin que recordara el momento exacto en que el fuego tocó la piel de su patrona. La imagen la perseguía como una sombra que no podía borrar. Había aprendido a moverse con cuidado, a no hacer ruido, a no provocar la ira de Verónica, quien seguía entrando y saliendo de la mansión como si nada hubiera ocurrido. A veces se la oía reír en el teléfono, otras gritar órdenes con impaciencia. Lucía había comprendido que detrás de esos gritos se escondía el miedo, un miedo que la señora enfrentaba con oración y su hija con desprecio. Esa diferencia la separaba como dos mundos irreconciliables. Aquella tarde, mientras la lluvia comenzaba a caer suave sobre los ventanales, Verónica irrumpió en el cuarto de su madre sin tocar. Llevaba un abrigo oscuro y un gesto de impaciencia en el rostro. ¿Otra vez rezando?, dijo con un tono de burla. Mercedes levantó la mirada sin alterarse. «Rezo por ti, hija». Verónica soltó una carcajada breve y amarga. «No necesito tus rezos. Lo que necesito es que dejes de dar pena». «Mira esta casa», agregó señalando los muebles antiguos. «Todo parece un museo. ¿Cuánto más piensas vivir en el pasado?». Mercedes bajó la cabeza, respiró profundo y contestó con calma. «No vivo en el pasado, Verónica. Vivo en lo que me queda de paz». La joven bufó con desprecio. «¿Paz?», repitió con sarcasmo. «Esa palabra solo la usan los que ya se rindieron». Lucía observaba desde el umbral, apretando el trapo que tenía entre las manos. Quería intervenir, pero sabía que su lugar era callar. Verónica caminó hasta el altar, tomó la fotografía de don Ernesto y la sostuvo frente a su madre. «¿Y este hombre te dejó sola con tus rezos? ¿Y todavía lo veneras?». Mercedes la miró con lágrimas contenidas. «No me dejó sola», respondió en voz baja. «Me enseñó que la fe no se apaga con la muerte». Verónica apretó la foto con fuerza. El cristal crujió. «Si tanto te enseñó, ¿por qué tu vida es una ruina?». Mercedes se levantó despacio, tambaleando un poco. «No digas eso, hija. La ruina no está en los muros, está en el corazón». Por un momento el silencio llenó el cuarto. Solo se oía la lluvia y el crepitar de la vela. Verónica bajó la mirada, pero su orgullo la empujó a esconder cualquier atisbo de culpa. Volvió a dejar la foto sobre la mesa con brusquedad. «No quiero verte así, vieja», murmuró antes de salir, y la puerta se cerró con un golpe seco. Lucía entró en cuanto la hija se fue. «Señora», susurró con ternura, «¿por qué la deja hablarle así?». Mercedes le tomó la mano con suavidad. «Porque algún día entenderá, hija, y cuando lo haga, su dolor será más grande que el mío». La empleada sintió un nudo en la garganta. Afuera, el trueno de la tormenta resonó como si el cielo confirmara las palabras de la anciana. Pasaron los días, y el rostro de Mercedes comenzó a sanar lentamente. Las cicatrices seguían ahí, rojas, visibles, pero cada vez que se miraba al espejo, veía en ellas un recordatorio de que aún estaba viva. Lucía la ayudaba a cambiar los vendajes, y en cada gesto se percibía una complicidad silenciosa. No hablaban mucho, pero se entendían sin necesidad de palabras. Una noche, mientras encendían las luces del salón, Mercedes le pidió a Lucía que se sentara un momento. «Quiero contarte algo», dijo. «Cuando Verónica era niña, tenía miedo a la oscuridad. Se escondía bajo mi rebozo y me pedía que le contara historias hasta quedarse dormida». Lucía sonrió con ternura, imaginando esa escena imposible de la mujer cruel que ahora conocía. Mercedes suspiró. «No sé cuándo cambió, hija. No sé en qué momento el amor se le volvió rabia. Quizá cuando perdió su fe». Lucía bajó la mirada. «Señora, Dios le escucha, aunque parezca callado. Y aunque yo no soy nadie, le prometo que si algún día llega el momento de hablar, hablaré». Mercedes le acarició el rostro. «No, hija, todavía no. Todo tiene su tiempo, incluso la justicia». Las palabras quedaron flotando en el aire, envueltas en el olor de la cera y del incienso. Afuera, la lluvia se detuvo y el viento trajo un silencio nuevo, casi sagrado. Dentro de la mansión, por primera vez en mucho tiempo, doña Mercedes cerró los ojos con un poco de paz,
confiando en que aunque el mundo le había dado la espalda, Dios aún la sostenía en sus manos. Lucía apagó la vela, miró el rostro dormido de la anciana y entendió que la fe no era solo rezar, sino también resistir sin odio. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, supo que el destino estaba escribiendo algo más grande que su miedo, y que cuando el momento llegara, ella sería la voz que rompería el silencio. La mansión Ortega amaneció envuelta en un aire de falsa calma, como si las paredes, cansadas de guardar secretos, contuvieran la respiración. En el gran comedor, el reloj de péndulo marcaba las 8 con un sonido grave que se extendía por los pasillos vacíos. Lucía servía el desayuno con movimientos lentos y precisos, procurando no hacer ruido. Colocó una bandeja frente a doña Mercedes, quien, aunque había recuperado algo de fuerza, seguía con el rostro parcialmente cubierto por un velo de gasa para disimular las cicatrices. Frente a ellas, la silla de Verónica permanecía vacía, un vacío que llenaba el ambiente de tensión. Desde el pasillo se escucharon los pasos firmes y el sonido de los tacones sobre el mármol. Verónica apareció con un vestido rojo intenso, los labios pintados con la misma tonalidad y el cabello suelto cayendo en ondas perfectas. Se detuvo un segundo frente al espejo del corredor, se observó satisfecha y entró con aire de superioridad. «Buenos días, madre», dijo sin mirar realmente a Mercedes. La anciana asintió en silencio y Verónica se sentó con elegancia exagerada. Lucía bajó la cabeza y sirvió el café sin pronunciar palabra. El aroma del pan recién hecho contrastaba con la frialdad que se respiraba. Verónica tomó la taza, dio un sorbo y sin levantar la vista lanzó una frase que cayó como piedra: «He decidido vender la casa». Mercedes levantó la mirada, sorprendida, y su voz salió quebrada pero firme. «Esta casa no está en venta, Verónica, es el legado de tu padre». La joven sonrió con ironía y replicó: «El legado de mi padre está muerto como sus valores». Lucía detuvo sus manos, temblorosas, intentando no romper la porcelana que sostenía. Verónica continuó con tono calculado: «No podemos seguir viviendo entre rezos y retratos viejos, madre. Necesitamos dinero, necesitamos avanzar». Mercedes apretó las manos sobre el mantel, las venas marcadas como raíces bajo la piel. «No es el dinero lo que falta, hija, es el alma», respondió. Verónica soltó una risa breve y vacía. «El alma no paga cuentas, madre». Lucía se alejó un poco, fingiendo ordenar los cubiertos, pero en realidad trataba de no estallar. Mercedes respiró profundo. La serenidad en su mirada contrastaba con la rabia contenida en los ojos de su hija. «No destruirás lo que construimos con amor, Verónica, ni con tus mentiras, ni con tu soberbia». Entonces Verónica golpeó la mesa con la palma, haciendo saltar la taza de café que se derramó sobre el mantel blanco. «¿Mentiras?», gritó. «Tú eres la mentirosa. Dices que me amas, pero siempre preferiste los recuerdos a mí. Nunca fuiste una madre, solo una sombra». Lucía no pudo contener un suspiro ahogado. Mercedes se levantó lentamente, con la dignidad que solo dan los años y el sufrimiento. «Si de verdad crees eso, hija, es porque tu corazón se llenó de oscuridad», dijo con voz serena. Verónica la observó con desprecio, pero en el fondo de su mirada había algo más: miedo. Un miedo que ni ella misma entendía. Dio media vuelta y salió del comedor sin decir una palabra. El sonido de sus tacones resonó por el pasillo hasta desaparecer. Lucía corrió a ayudar a la señora a sentarse de nuevo. «No se preocupe, señora, todo va a estar bien», murmuró, pero Mercedes negó suavemente. «No, hija, las sombras no se detienen con palabras, se detienen con luz. Esa luz aún no ha llegado, pero llegará». El día transcurrió lento. En el jardín, la lluvia había dejado gotas sobre las rosas que Mercedes solía cuidar con su esposo. Lucía la acompañó allí por la tarde, cubriéndola con un chal. Las dos caminaron en silencio. De pronto, Mercedes se detuvo frente a una rosa marchita y la tocó con delicadeza. «El amor», dijo en voz baja, «también se marchita si no se riega con perdón». Lucía la miró y sus ojos se humedecieron. «Quisiera tener su fuerza, señora». Mercedes sonrió débilmente. «No es fuerza, hija, es fe». Esa noche, cuando el reloj marcó las 11, Lucía se levantó de la cama al escuchar un ruido en el pasillo. Caminó descalza hasta la puerta y vio una sombra moviéndose cerca del despacho. Era Verónica. Tenía en la mano un teléfono y hablaba con alguien en voz baja. «Sí, todo sigue igual», decía con impaciencia, «pero necesito que los papeles estén listos. No quiero que esa vieja interfiera». Lucía retrocedió, el corazón a punto de salírsele del pecho. Entendió que Verónica planeaba vender la mansión en secreto.
Al día siguiente, se armó de valor y fue al cuarto de doña Mercedes. La encontró rezando, como siempre. «Señora, necesito decirle algo», susurró. Mercedes levantó la vista con calma y Lucía continuó. «Su hija quiere vender la casa. Anoche la escuché». Mercedes no pareció sorprendida. «Lo sé, hija», dijo con voz triste. «Ya no me asusta lo que haga. Me asusta lo que será de su alma cuando todo termine». Lucía la miró, desconcertada, incapaz de comprender cómo podía haber tanta paz en medio de tanta crueldad. Mercedes le tomó las manos. «No temas, Lucía. La justicia de los hombres puede ser lenta, pero la de Dios llega justo a tiempo». Afuera, el viento soplaba entre los cipreses y un rayo de sol logró colarse por la ventana, iluminando el altar de la habitación. Lucía sintió un calofrío, como si esas palabras fueran una profecía. En el fondo de su corazón entendió que algo grande estaba por suceder, algo que pondría fin al silencio que había cubierto la casa durante tanto tiempo. La tarde cayó sobre la mansión Ortega con una luz dorada que no alcanzaba a calentar el aire pesado que flotaba dentro de la casa. Los ventanales reflejaban un sol que ya se despedía, y el murmullo de las palomas en el tejado apenas rompía el silencio que se había vuelto parte del paisaje. Doña Mercedes se encontraba en su habitación, con una manta sobre las piernas y una Biblia abierta entre las manos. Leía en voz baja, pero cada palabra sonaba como un acto de resistencia. Lucía, sentada en una silla cercana, cosía un vestido viejo que había prometido reparar para la señora. El hilo se deslizaba con lentitud, y el ritmo de la aguja parecía acompasar el sonido de la respiración pausada de Mercedes. De pronto, el chirrido de la puerta principal rompió la calma. Verónica entró acompañada de un hombre alto, de traje oscuro y rostro severo. El eco de sus pasos retumbó en el corredor y Lucía alzó la cabeza, inquieta. En segundos, la puerta del cuarto se abrió sin aviso. Verónica apareció con una sonrisa falsa y dijo en tono frío: «Madre, necesito que firmes unos papeles, son cosas del banco». Detrás de ella, el hombre sostenía una carpeta gruesa. Mercedes cerró la Biblia con cuidado y la colocó sobre su regazo. «¿Papeles del banco?», preguntó con serenidad, levantando la mirada hacia su hija. Verónica forzó una sonrisa y se acercó. «Sí, solo una actualización de los documentos de la casa. Es un trámite». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre extendió los documentos sobre la mesa, evitando mirar a Mercedes directamente. La anciana, sin tocar nada aún, preguntó con calma: «¿Y por qué no vino mi abogado?». Verónica soltó una carcajada tensa. «Madre, tu abogado está viejo y lento. Necesitamos gente eficiente». Mercedes mantuvo la mirada fija en ella y en su voz se coló una firmeza que hacía tiempo no mostraba. «No firmaré nada que no entienda». Verónica dio un paso adelante. La sonrisa desapareció. «No seas terca», gritó. El eco resonó en las paredes. «Es solo una firma. No vas a perder nada». Lucía se levantó instintivamente, pero la mirada cortante de Verónica la paralizó. El silencio se hizo pesado. Mercedes, con las manos temblorosas, se inclinó hacia la mesa, tomó uno de los papeles y lo observó detenidamente. El título decía: «Transferencia de propiedad». Sus ojos se humedecieron. «Esto no es un trámite bancario», dijo despacio. «Esto es una venta». Verónica apretó los puños. «No entiendes. Necesito ese dinero. Necesito empezar de nuevo». Mercedes alzó la mirada. Su voz era débil, pero cargada de dolor. «¿Empezar de nuevo vendiendo el amor de tu padre? ¿La casa donde naciste?». Verónica la interrumpió gritando: «¡Basta! Estoy harta de tus sermones. No quiero ser esclava de esta tumba». El hombre del traje incómodo murmuró que tal vez sería mejor regresar otro día, pero Verónica lo detuvo con un gesto. «No», le dijo, «mi madre firmará hoy». Lucía dio un paso adelante, temblando, y dijo con voz temerosa: «Señora, no lo haga, por favor. No firme». Verónica se giró hacia ella con furia. Sus ojos ardían. «¿Tú quién te crees para hablar?», gritó. Lucía bajó la cabeza, pero Mercedes le tomó la mano. «Gracias, hija», susurró. Entonces, la anciana miró a Verónica directamente y dijo: «No firmaré. Y no es por obstinación, es por dignidad». El silencio que siguió fue como un trueno mudo.
Verónica se quedó inmóvil unos segundos, luego, con un movimiento rápido, arrebató los papeles de la mesa y los rompió con rabia. «¿Dignidad?», gritó. «¿Qué sabes tú de eso? Viviste escondida detrás de tus rezos mientras yo me hundía. Siempre me hiciste sentir pequeña, inútil». Mercedes intentó hablar, pero Verónica la interrumpió de nuevo. «No me mires así», vociferó, con lágrimas de ira en los ojos. Lucía retrocedió, aterrada, y el hombre del traje aprovechó para salir discretamente de la habitación. Verónica se desplomó en una silla, jadeando, mientras su madre la observaba con una mezcla de tristeza y compasión. «Hija», dijo Mercedes con voz baja, «lo único que quise fue verte feliz, pero elegiste la rabia». Verónica la miró, los ojos húmedos y la voz quebrada. «No sabes lo que es sentirte vacía, madre. Todo lo que toco se deshace». Mercedes alargó la mano, pero Verónica se apartó bruscamente. «¡No me toques!», gritó. Luego se levantó de golpe y salió de la habitación dejando la puerta abierta de par en par. Lucía corrió a cerrarla mientras el sonido de los pasos de Verónica se perdía en el pasillo. Doña Mercedes suspiró, se llevó una mano al pecho y murmuró: «Pobre hija mía, está perdida, pero aún la amo». Lucía, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a ella. «No entiendo cómo puede perdonarle, señora». Mercedes acarició su cabello con ternura. «Porque si no la perdono, hija, el fuego vuelve a arder dentro de mí, y ya tuve suficiente fuego en esta vida». Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, levantando las hojas secas del jardín. La casa, que había sido testigo de tantas risas en otros tiempos, ahora se convertía en escenario de un silencio sagrado, un silencio lleno de heridas, pero también de fe. Lucía se quedó mirando el rostro de la anciana y en sus ojos vio algo más fuerte que el dolor, la certeza de que la justicia no siempre llega con gritos, ni con leyes, sino con la calma de quien ha sobrevivido al fuego y todavía es capaz de amar. La noche se había asentado sobre la mansión Ortega como un manto espeso, y el viento golpeaba las ventanas con un ritmo inquietante. La casa, iluminada apenas por los candelabros del pasillo, parecía un espectro de sí misma. En la cocina, Lucía preparaba una infusión para doña Mercedes, que no había podido conciliar el sueño desde la discusión con Verónica. El fuego bajo hervía lentamente, y el vapor subía en espirales que dibujaban formas en el aire, mientras el reloj de pared marcaba las 11 con un tic-tac persistente. De repente, el sonido de un motor se escuchó en la entrada principal, seguido del portazo de un coche y los pasos apresurados de alguien subiendo las escaleras. Era Verónica. Lucía miró por la ventana y la vio tambaleándose, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. Llevaba el maquillaje corrido y una botella en la mano. Entró en la casa dejando un rastro de perfume y desesperación. «¿Madre?», gritó desde el vestíbulo. «¡Madre!». La voz, ronca y cargada de ira, resonó por toda la mansión. Doña Mercedes, que estaba recostada en su habitación, abrió los ojos lentamente y miró hacia la puerta. Lucía corrió hacia el pasillo, temiendo otra escena de violencia. Verónica subió los últimos escalones con un paso inestable y empujó la puerta de la habitación con fuerza. «¿Así que no vas a firmar?», preguntó con sarcasmo, acercándose con el rostro rojo por la bebida. Mercedes la miró con calma. «No, hija, no venderé esta casa». Verónica rió con amargura. «Eres una vieja testaruda. Todo lo que tengo podría ser mío, pero tú prefieres dárselo a tu sirvienta y a tus santos». Lucía quiso intervenir, pero el gesto firme de la señora la detuvo. Mercedes respiró profundo y respondió con voz serena: «No le doy nada a nadie. Solo protejo lo que tu padre me confió». Verónica golpeó la cómoda con la mano, haciendo caer una figura de porcelana. El sonido del impacto se mezcló con su grito. «Tu padre, siempre tu santo esposo, el que nos dejó con deudas y un hombre que ahora me asfixia». Lucía dio un paso adelante, el corazón en la garganta. «Señora, déjeme acompañarla a su cuarto», dijo en voz baja, pero Verónica la señaló con furia. «Tú cállate», gritó, «no eres más que una testigo metida en lo que no le importa». Lucía se quedó inmóvil, con las lágrimas al borde de los ojos. Mercedes, con una calma casi sobrenatural, se levantó despacio. «Verónica, hija, lo que te ahoga no es el nombre de tu padre, es la culpa». Verónica se giró bruscamente. «¿Culpa? La culpa es tuya», gritó con desesperación, acercándose tanto que sus rostros casi se tocaron.
Por ti me convertí en esto, por tus sermones, tus rezos y tu miseria. Mercedes extendió una mano temblorosa y le susurró. No, hija, tú elegiste el camino del odio. Verónica retrocedió, tambaleándose, y de pronto comenzó a llorar, un llanto desgarrado que parecía arrancarle el alma. No puedo más, gritó. Todo me sale mal, todos me abandonan. Mercedes dio un paso hacia ella, pero la joven la apartó con un empujón, sin medir la fuerza. La anciana tropezó y cayó sobre el sillón. Lucía corrió a ayudarla. «Basta, Verónica», gritó con una voz que no parecía suya. «Ya la ha lastimado suficiente». Verónica la miró con ojos desorbitados. «¿Qué sabes tú del dolor?», murmuró entre sollozos. «Nadie sabe lo que es vivir con el peso de una madre que te mira con lástima». Se desplomó en el suelo con las manos en el rostro, llorando como una niña. Mercedes, con esfuerzo, se incorporó y se acercó lentamente. Puso su mano sobre el hombro de su hija y dijo con voz quebrada: «Te miro con amor, no con lástima, pero el amor también sabe decir basta». Verónica alzó la vista, los ojos enrojecidos. «No me digas eso, madre, no digas basta». Mercedes la miró con una ternura inmensa, pero firme. «No puedo seguir siendo el muro contra el que descargas tu odio. Si quieres destruirte, hazlo lejos de mí». La joven rompió en un grito ahogado y se levantó de golpe. «Está bien», dijo con rabia. «Me iré, pero cuando me vaya no me busques». Salió corriendo del cuarto, bajando las escaleras con los tacones resonando como látigos. La puerta principal se cerró con un estruendo. Lucía se arrodilló junto a Mercedes, que temblaba. La señora respiró hondo, los ojos fijos en la puerta. «Que Dios le acompañe», murmuró. Afuera, el viento soplaba con fuerza y la lluvia comenzaba a caer, cubriendo la mansión con un sonido triste, como un llanto prolongado. Lucía encendió una vela y la colocó junto al crucifijo. «Señora, ¿cree que volverá?», preguntó con voz temerosa. Mercedes no respondió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz fue clara. «El odio siempre vuelve al lugar donde nació, hija. Y cuando lo haga, esta vez no encontrará debilidad, encontrará verdad». Lucía la miró con admiración y miedo al mismo tiempo. En la mirada de aquella mujer herida había algo más que dolor. Había una fuerza que parecía venir del cielo, la calma de quien ha decidido no huir más del destino. Mientras la lluvia seguía cayendo y el fuego del hogar crepitaba en silencio, la casa entera pareció contener el aito, consciente de que lo que estaba por venir cambiaría sus muros para siempre. La mañana siguiente amaneció con un silencio denso, el tipo de silencio que presagia tormentas. La mansión Ortega parecía detenida en el tiempo. El aire olía a humedad y a café frío. Lucía caminaba por el pasillo principal, recogiendo los pétalos que el viento había arrastrado desde el jardín. Había pasado la noche en vela, escuchando el retumbar lejano de los truenos y el eco de las palabras de Verónica cuando se marchó. «No me busques», había dicho. Y aunque sus pasos se habían perdido en la oscuridad, Lucía presentía que no sería el final. En la habitación del fondo, doña Mercedes estaba sentada junto a la ventana. La luz gris del amanecer le dibujaba el rostro con sombras suaves. En sus manos sostenía una carta que había encontrado entre los objetos antiguos de su esposo, una carta amarillenta que hablaba de esperanza y fe. «Si algún día la oscuridad entra en esta casa», había escrito Ernesto, «no la combatas con odio, sino con verdad». La anciana acarició el papel como si tocara el rostro de su difunto marido y murmuró: «Tu verdad llegará, amor mío. Solo dame fuerza para resistir el fuego otra vez». Lucía tocó la puerta con timidez y entró con un gesto preocupado. «Señora, la policía acaba de llamar», dijo en voz baja. «Han encontrado el coche de la señorita Verónica en la carretera». Mercedes giró lentamente la cabeza, sus ojos se nublaron un instante. «¿Y ella?», preguntó. Lucía vaciló, bajó la mirada. «No estaba en el coche, señora. Solo encontraron la botella y su bolso». Mercedes cerró los ojos con un suspiro profundo, como si ese aire doliera al entrar. «Dios mío», susurró, «protégela donde esté». Lucía se acercó, tomándole las manos. «Seguro está bien», intentó consolarla, pero la señora negó suavemente. «No, hija, el mal nunca se pierde, solo se esconde». Pasaron las horas en una calma tensa. Lucía intentaba distraer a Mercedes, preparándole té,
leyéndole pasajes del Evangelio, pero la mente de la anciana estaba lejos, atrapada en recuerdos que dolían. Cada rincón de la mansión le hablaba de su hija, los pasillos donde la vio correr de niña, el piano donde alguna vez tocó una melodía para su padre. Por la tarde, mientras el cielo se tornaba violeta, un golpe fuerte en la puerta principal sobresaltó a ambas. Lucía corrió a abrir y se encontró con una figura empapada por la lluvia. Era Verónica. Llevaba el cabello pegado al rostro, los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Lucía dio un paso atrás, incapaz de reaccionar. Verónica entró sin pedir permiso, dejando charcos en el suelo. Mercedes, al verla, se puso de pie con dificultad. «Verónica», dijo en un susurro. La joven avanzó unos pasos y por primera vez en mucho tiempo no había odio en su rostro, sino algo más complejo. Culpa, miedo, cansancio. «Madre», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Mercedes dio un paso hacia ella y por un instante el tiempo pareció detenerse. Lucía contuvo el aliento. Verónica cayó de rodillas y rompió en llanto. «Perdóname, madre», gritó. «No supe lo que hacía. Todo lo que toco se destruye». Mercedes la miró con una mezcla de dolor y ternura y lentamente se arrodilló a su lado, tomando su rostro entre las manos. «Hija mía, lo que destruye no es lo que tocas, es lo que llevas dentro, pero aún puedes cambiarlo». Verónica sollozaba, las lágrimas se mezclaban con la lluvia que aún caía de su cabello. «Intenté vender la casa, intenté olvidar todo, pero solo encontré vacío», confesó entre suspiros. Mercedes la abrazó con fuerza y por primera vez en años, ambas lloraron juntas. Lucía observaba desde la distancia, conmovida. En ese abrazo había algo más que perdón. Era la lucha entre el amor y el rencor, entre la madre que había sido herida y la hija que finalmente se reconocía como culpable. Pero la calma duró poco. Afuera, un trueno sacudió las ventanas y Verónica se separó bruscamente del abrazo. «No puedo quedarme», dijo con la mirada perdida. «La policía me busca. Vendí algunas joyas. Engañé a gente peligrosa. Vendrán por mí. Por nosotras». Mercedes la miró aterrada. «¿Qué has hecho, Verónica?». La joven comenzó a caminar por la sala, desesperada, con las manos en la cabeza. «No lo sé, madre. No lo sé. Todo se salió de control». Lucía quiso intervenir, pero Mercedes levantó una mano para detenerla. «Si Dios te trajo aquí, hija, no fue para huir otra vez, fue para enfrentar la verdad». Verónica se detuvo, respirando agitadamente, y luego murmuró: «Ya no tengo fuerzas». Entonces la anciana la tomó de los hombros y dijo con voz firme: «Si te arrepientes, Él te dará las fuerzas que te faltan». La joven la miró, y por primera vez en su rostro se dibujó una expresión de paz. Pero antes de que pudiera responder, se escucharon pasos y voces afuera. Lucía corrió a la ventana. «Señora, hay hombres en el portón», dijo asustada. Mercedes cerró los ojos un instante y murmuró: «Que se haga la voluntad de Dios». Verónica se aferró a su madre como una niña, temblando. La lluvia caía con fuerza y los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. En ese momento, Mercedes comprendió que la justicia que había pedido durante tanto tiempo finalmente llegaba, no con castigo, sino con verdad. Afuera, las luces de los coches iluminaron la fachada de la mansión y el eco de las sirenas rompió el silencio de años. Lucía tomó aire, consciente de que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la historia de esa casa y de las 3 mujeres que la habitaban. El sonido de los golpes en la puerta retumbó como un trueno dentro de la mansión Ortega. Lucía, con el corazón desbocado, corrió hacia la entrada mientras Verónica se escondía detrás del sillón temblando. Afuera, las luces azules de los patrulleros pintaban las paredes con reflejos inquietantes y la lluvia golpeaba el techo con furia. Doña Mercedes se mantuvo en pie en medio de la sala, sosteniendo su crucifijo entre las manos. Su voz, serena pero firme, rompió el silencio. «No temas, hija», dijo mirando hacia donde Verónica se ocultaba. «Lo que viene ahora no es castigo, es justicia». Lucía abrió la puerta con manos temblorosas. 2 agentes empapados por la tormenta entraron lentamente. «Buenas noches», dijo uno de ellos con tono formal. «¿La señora Verónica Ortega vive aquí?» Mercedes asintió sin apartar la mirada del crucifijo. «Sí», respondió.
Vive aquí, pero su alma está perdida. Verónica salió de su escondite, el rostro pálido y los ojos hinchados. «Soy yo», murmuró. «Soy Verónica Ortega». Los agentes se miraron entre sí. Uno de ellos abrió una carpeta y dijo: «Tenemos una orden de arresto por fraude y apropiación indebida». Verónica comenzó a temblar. «¿No lo entienden?», gritó. «No fue por ambición, fue desesperación». Mercedes dio un paso hacia adelante y colocó una mano sobre el hombro de su hija. «No hables, hija. El que se justifica en medio del pecado solo se hunde más». Verónica lloraba con desesperación. Su cuerpo parecía ceder bajo el peso de sus errores. Uno de los agentes, con voz más suave, se acercó con respeto. «Señora, será trasladada a la comisaría», dijo. Verónica la miró. Luego miró a su madre buscando una señal, un último refugio. «Madre», susurró entre sollozos, «no me dejes». Mercedes, con lágrimas contenidas, le acarició el rostro y respondió: «No te dejaré, hija, pero esta vez no podré caminar contigo. Tendrás que hacerlo sola». Los agentes la esposaron con delicadeza. El sonido metálico de las esposas resonó en la sala como un eco de todo lo que había ocurrido. Lucía, incapaz de contenerse, se llevó una mano a la boca y comenzó a llorar. La joven fue conducida hacia la puerta, pero antes de cruzarla se giró y gritó: «¡Madre, perdóname!». Mercedes avanzó lentamente hasta el umbral y respondió con voz temblorosa pero llena de amor: «Ya estás perdonada, Verónica, desde el primer día que naciste». Los agentes salieron y la puerta se cerró con un golpe sordo. Afuera, la lluvia seguía cayendo y el sonido de los coches alejándose se fue diluyendo hasta desaparecer. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, un silencio que pesaba menos. Lucía se acercó y abrazó a doña Mercedes. «Lo siento tanto, señora», murmuró entre lágrimas. «Lo siento como si fuera mi madre». Mercedes le acarició el cabello y respondió con ternura: «No llores, hija. La verdad a veces llega envuelta en dolor, pero siempre limpia». Se sentó lentamente en el sillón y miró hacia la ventana donde la lluvia dibujaba líneas que parecían lágrimas sobre el cristal. Durante unos minutos no hablaron. Solo el sonido del viento llenaba el aire. Finalmente, Mercedes rompió el silencio. Cuando la fe se pone a prueba, el corazón tiembla, pero no se rompe. Lucía se arrodilló a su lado y tomó sus manos. «Usted es la mujer más fuerte que he conocido», dijo con voz temblorosa. Mercedes sonrió con suavidad. «No, hija, no soy fuerte. Solo he aprendido a no soltar la mano de Dios, incluso cuando el fuego me quema». Afuera, las luces de los coches se habían apagado y la tormenta comenzaba a amainar. El olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el incienso que Lucía había encendido en el altar. Doña Mercedes se levantó con esfuerzo y se acercó a la mesa donde guardaba la Biblia. La abrió al azar y leyó en voz alta: «Y como seréis la verdad, y la verdad os hará libres». Cerró el libro y miró a Lucía. «¿Sabes, hija?», dijo. «Esa libertad no es solo para Verónica, también es para mí. Esta casa ha estado llena de sombras, pero hoy entró la luz». Lucía asintió, las lágrimas le corrían por el rostro. Doña Mercedes caminó lentamente hacia el retrato de su esposo, colgado sobre la chimenea. «Ernesto, amor mío, cumplí tu palabra». La verdad no se gritó, se mostró. Luego se sentó de nuevo con una paz que no había sentido en años. Lucía, observándola, comprendió que aquella mujer había vencido sin levantar la voz, que su fe era más fuerte que cualquier herida. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Un rayo de luna se coló por la ventana y bañó el rostro de la anciana con una luz suave, casi celestial. Mercedes cerró los ojos y sonrió. «Dios nunca abandona a quien confía en él», dijo en voz baja. Lucía apretó sus manos, sintiendo que ese momento quedaría grabado en su alma para siempre. La noche que había comenzado con gritos y miedo, terminaba ahora con una promesa silenciosa. El fuego del odio se había apagado y en su lugar solo quedaba la luz serena del perdón. El amanecer llegó despacio sobre la mansión Ortega, con un resplandor tenue que parecía acariciar los muros cansados. La tormenta había cesado y el aire olía a tierra mojada, a un renacer que aguardaba en silencio. Lucía abrió las ventanas del salón principal
y dejó que la luz inundara cada rincón. Las cortinas, antes pesadas y oscuras, se movieron con suavidad bajo la brisa y por primera vez en mucho tiempo, la casa respiró. Doña Mercedes estaba sentada en su sillón favorito, envuelta en un chal blanco que contrastaba con la madera oscura del mobiliario. En sus manos sostenía una taza de café humeante, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una serenidad que solo da la paz después de la tormenta. Lucía entró con paso tranquilo y le sonrió. «Señora», dijo con dulzura, «hoy la casa parece otra». Mercedes asintió sin apartar la vista de la ventana. «No es la casa, hija, somos nosotras», respondió con voz baja. «Cuando el alma se libera del miedo, hasta las paredes lo sienten». Lucía se acercó y le acomodó la manta sobre los hombros. Afuera, el jardín florecía tímidamente. Las rosas, que habían sobrevivido al temporal, se alzaban entre gotas de rocío como si también buscaran reconciliarse con el sol. El sonido de las campanas de la iglesia lejana se coló por el aire y Mercedes cerró los ojos por un instante. «Dios es justo», murmuró. «No castiga, enseña». Lucía, que observaba el reflejo de la luz en el crucifijo, sintió un nudo en la garganta. Nunca había conocido a alguien con tanta fe, ni siquiera en medio del dolor. En la mesa junto al sillón descansaba una carta sin abrir. Había llegado esa misma mañana, traída por un mensajero del juzgado. Lucía la miró con inquietud. «Señora», preguntó con cautela, «¿quiere que la lea por usted?» Mercedes asintió lentamente. La joven abrió el sobre y comenzó a leer. Era una notificación. Verónica Ortega había sido puesta en libertad bajo fianza. Su proceso seguiría, pero mientras tanto debía permanecer bajo supervisión judicial. Lucía se quedó en silencio, sin saber qué decir. Mercedes, sin embargo, no mostró sorpresa. Solo apoyó la cabeza en el respaldo y susurró. Así tenía que ser. Lucía, conmovida, le preguntó. «¿Y si vuelve, señora? ¿La dejará entrar?» Mercedes miró hacia el jardín, donde los primeros rayos del sol caían sobre las flores. «Si vuelve», dijo con voz suave, «encontrará la puerta abierta, pero el corazón ya no herido, sino firme. El perdón no es olvidar, Lucía, es recordar sin odio». La joven bajó la mirada, asintiendo. Durante las horas siguientes, ambas se dedicaron a limpiar y ordenar la casa. Cada gesto era simbólico, como si al quitar el polvo de los muebles también limpiaran las sombras del pasado. Lucía fregó el suelo hasta que brilló, mientras Mercedes guardaba los retratos viejos en una caja, dejando solo uno sobre la chimenea, el de Ernesto, su esposo, con una sonrisa tranquila que ahora parecía acompañarlas. Al caer la tarde, Lucía encendió el fuego y preparó una sopa. El aroma llenó la sala, y Mercedes, al probarla, sonrió. «Hace años que no sentía tanto consuelo en una simple comida», dijo. Lucía rió suavemente. «El consuelo, señora, lo pone usted, no la sopa». En ese instante, un golpe suave sonó en la puerta. Ambas se miraron y el aire pareció detenerse. Lucía caminó lentamente hasta la entrada y abrió. En el umbral, bajo la luz dorada del atardecer, estaba Verónica. Vestía ropa sencilla, el rostro pálido y los ojos cansados, pero había en su mirada una humildad nueva, un temblor que nacía del arrepentimiento. «Buenas tardes», dijo en voz apenas audible. Lucía dio un paso atrás y la miró con compasión. Doña Mercedes se levantó con esfuerzo y avanzó hasta quedar frente a ella. Por un momento, ninguna habló. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el canto lejano de los pájaros. Verónica bajó la cabeza. «Madre», murmuró, «no vengo a pedir perdón otra vez. Solo quería verla». Mercedes la miró con dulzura. «Ya te vi, hija, y eso basta». Verónica dio un paso hacia adelante, las lágrimas rodando por su rostro. «He perdido todo», dijo entre sollozos, «pero al menos quiero recuperar mi alma». La anciana la abrazó sin dudar, envolviéndola en el chal blanco. El llanto de ambas se mezcló en el aire, como dos ríos que finalmente encontraban su cauce. Lucía observaba la escena con los ojos brillantes y sintió que el alma de la casa se llenaba de algo sagrado. El reloj marcó las 6. La luz del sol se filtraba por las ventanas.
tiñendo todo de dorado. Mercedes se apartó un poco y le dijo a su hija: «No hay justicia más grande que ver renacer lo que se creía perdido». Verónica asintió, y en ese instante comprendió que el perdón de su madre no era un premio, sino una nueva oportunidad. Más tarde, cuando la noche cayó y las estrellas comenzaron a brillar sobre el jardín, las tres mujeres se sentaron frente al fuego. No hablaron mucho, las palabras ya no eran necesarias. Lucía preparó té, Verónica miraba las llamas y Mercedes, con los ojos entrecerrados, rezaba en silencio. Al final, dijo con voz suave: «Este fuego ya no quema, ilumina». Afuera, el viento movía las ramas y la luna se alzaba brillante, testigo de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de volver. La mansión Ortega, que había sido refugio del dolor, se convirtió esa noche en hogar de paz, y en el rostro sereno de doña Mercedes se reflejaba la certeza de que Dios había respondido, no con castigo, sino con redención.